Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro encuentro acerca del estudio del panorama del Bhagavad Gita. Hoy vamos a estar analizando el capítulo número 4, capítulo número 5, la anteúltima sección. Como siempre, en primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de ISKCON Buenos Aires por organizar estos eventos. Quiero agradecer también a los oradores previos y por supuesto también quiero agradecer a toda la comunidad virtual que se encuentra presente en esta página de Facebook que es ISKCON Buenos Aires para participar de este encuentro. El capítulo que abordamos hoy, como dije previamente, es el capítulo 5 del Bhagavad Gita tal como es, titulado Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Bien, la idea es de alguna manera poder establecer una conexión entre la sección que hoy queremos abordar, que es la compuesta por nada más que dos textos, es decir, Bhagavad Gita 5.27 y Bhagavad Gita 5.28. Así damos pie para que en el próximo encuentro Prabhu de Bhaktisiddhanta cierre el capítulo 5 abordando el texto 29. Pero, como decía previamente, la idea es poder establecer una conexión entre esta anteúltima sección y las secciones anteriores. Bueno, ustedes ya saben, lo dijimos previamente, en el capítulo 5 nos encontramos con un Arjuna que tiene una actitud mental muy diferente respecto de la que manifestó al comienzo del Bhagavad Gita. Porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del Bhagavad Gita nos encontramos con un Arjuna abatido, con un Arjuna angustiado, decaído, que no quiere combatir. Obviamente en el capítulo número 2, Arjuna acepta a Krishna como su maestro espiritual, Krishna comienza a instruirlo, y el punto es que ya en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 va mutando la actitud mental de Arjuna respecto de el desempeño de sus actividades como guerrero. Mientras que en el capítulo 1 y el capítulo 2 Arjuna directamente se niega a combatir, en el capítulo 3 y en el capítulo 5 la actitud de Arjuna cambia porque él quiere indagar acerca del modo correcto de actuar. Es decir, mientras que en el capítulo 1 nos encontramos con la pregunta que hace Dhritarashtra, el rey ciego, a Sanjaya, su secretario, mientras que en el capítulo 2 Arjuna sigue negándose a combatir, mientras que en el capítulo 3 Arjuna plantea una pregunta ante Krishna respecto de si es importante actuar como guerrero o buscar el conocimiento trascendental. En el capítulo 4 Krishna expone directamente ante Arjuna el conocimiento trascendental en sí mismo, y en el capítulo 5, como decía previamente, la actitud de Arjuna ya es diferente, porque él, más que negarse a pelear, ya está analizando cómo actuar correctamente. Y es por eso que, como comentábamos en los encuentros previos, Arjuna le pregunta a Krishna al comienzo de este capítulo 5, bueno, ¿qué es mejor? ¿Renunciar a todo tipo de trabajo o trabajar con devoción? Entonces, esta pregunta puede ser analizada desde múltiples perspectivas. Por un lado, como dije anteriormente, demuestra un cambio en la mentalidad de Arjuna. Nos encontramos con un Arjuna que no va a dejar de lado el arco y la flecha, sino que nos encontramos con un Arjuna dispuesto a actuar, pero que desea actuar correctamente. Es decir, nos encontramos con un Arjuna que no va a actuar simplemente por un arrebato. Nos encontramos en el capítulo 5 a un Arjuna dispuesto a actuar, pero no por venganza contra sus primos, que lo sometieron a tantos actos infortunados a lo largo de su vida, a él, a su madre y a sus hermanos. No nos encontramos tampoco con un Arjuna dispuesto a actuar por codicia, para ganar un reino, por ira o por venganza. No, nos encontramos en el capítulo 5 con un Arjuna reflexivo, un Arjuna que se dispone a actuar, pero que quiere entender cómo hacerlo. Entonces, las preguntas de Arjuna no solamente le dan un orden discursivo al Bhagavad Gita, sino que también las preguntas de Arjuna, y específicamente la que él plantea en el capítulo 5, tiene un valor simbólico muy importante para todos nosotros. ¿Por qué?
porque traza la diferencia entre el simple vivir y el existir. Si nosotros analizamos estadística y matemáticamente, en este planeta Tierra hay muchísimos millones de seres no humanos, hay muchísimos más animales que humanos, hay muchísimas más plantas que humanos, hay muchísimos más microorganismos que seres humanos, lo cual nos da a entender que alcanzar la forma humana de vida es prácticamente algo bastante poco común para los seres que habitan este planeta. Entonces, mientras que los organismos unicelulares, mientras que las plantas, mientras que los animales simplemente viven, simplemente cumplen funciones biológicas, ante el ser humano se plantea una posibilidad impensada en el resto de las formas de vida, que es la posibilidad no simplemente de vivir biológicamente, sino de existir en un sentido superior. Y ese existir que queda de manifiesto en las preguntas que Arjuna plantea a Krishna, nos indica que la acción humana trae consecuencias. Nos indica de alguna manera que el actuar desde la plataforma de vida humana implica no solamente estar movido por pasiones como la venganza contra el enemigo, la ira hacia aquellos que nos provocaron situaciones difíciles de atravesar, o la codicia de obtener algunos bienes bastante terrenales, sino que el hecho de que Arjuna le pregunte a Krishna qué es mejor, si abandonar el trabajo o actuar con devoción, implica que es muy raro, es muy difícil alcanzar la forma humana de vida en este planeta, y que una vez que la alcanzamos tenemos que existir en un estado de conciencia superior. Es decir, implica que tener una forma humana de vida nos lleva a una dimensión de responsabilidad y análisis por nuestras acciones y por las consecuencias de las mismas. Lo importante no es vivir, lo importante es existir con una conciencia superior que nos permita elevarnos en sentido espiritual. Y esto es, en un punto, uno de los análisis que uno puede efectuar a partir de las preguntas que Arjuna plantea a Krishna al comienzo del capítulo 5. Bueno, para poder hablar de esta anteúltima sección de este capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, tenemos que recapitular muy brevemente lo que vimos en la sección del encuentro anterior. Es decir, cuando Arjuna plantea esta pregunta a Krishna, Krishna no lo duda y le dice a su amigo Arjuna, a su discípulo Arjuna, lo mejor es la acción con conciencia de Krishna, lo mejor es la práctica del Karma Yoga, lo cual Srila Prabhupada traduce muchos de los significados de este capítulo como servicio devocional. Entonces, ante el hecho de abandonar todo tipo de trabajo, aislarnos y no hacer nada y quedarnos en un plano de inercia o actuar en relación con Krishna, el Karma Yoga, la acción con conciencia de Krishna, en base a lo que Krishna mismo expone en este capítulo 5, es muy, pero muy superior. Entonces, como se explicaba en la sección anterior, la persona que practica Karma Yoga gradualmente alcanza la autorrealización, y quien practica Karma Yoga comienza a experimentar una transformación, pero no solo una transformación en cuanto a cómo se ve la realidad, sino una transformación en el propio carácter. Es decir, en la persona que practica Karma Yoga se desarrollan una serie de virtudes. Como vimos en el encuentro anterior, en este mundo todo cambia, en este mundo todo transforma, hay un perpetuo devenir, una perpetua sucesión de hechos en las cuales una persona que practica el Karma Yoga, una persona que tiene una conciencia espiritual, comprende que ante los eventos de la vida, como todo va mutando, no hay puntos fijos de referencia. Y por lo tanto, cuando uno practica servicio devocional, uno automáticamente se vuelve un amigo para Krishna, y Krishna se ocupa de aquel que se convierte en su devoto.
Entonces, quien practica Karma Yoga comprende que Krishna es el refugio supremo, el amigo supremo, que Krishna está en el corazón y que por lo tanto Krishna brinda un cuidado especial a aquel que se dedica a servirlo con amor. Otra de las características en cuanto a virtudes que desarrolla el Karma Yogi es que, además de comprender de que su único refugio es Krishna, es autodisciplinado. Es decir, un Karma Yogi acepta a Krishna como su amigo, espera la misericordia de Krishna, pero simultáneamente se esfuerza en la práctica del servicio devocional regulado. Es decir, el Karma Yogi es autodisciplinado, dado que orienta su voluntad hacia la posibilidad de alcanzar la perfección más elevada. En ese sentido, el Karma Yogi desarrolla una visión ecuánime. Nosotros, cuando formamos parte de este mundo, desde el momento de nacer, adquirimos legalmente una nacionalidad, sociológicamente pertenecemos a una clase social, familiarmente tenemos cierto tipo de legado. En cuanto al tiempo histórico que nos toca vivir, somos condicionados por cierta cultura. Y si bien todo eso es real, pero temporal, en el plano material, el Karma Yogi adquiere una visión ecuánime. ¿Por qué? Porque el Karma Yogi trasciende todas esas designaciones. El Karma Yogi ve con la misma visión a un brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros, porque entiende que en el fondo hay una unidad espiritual en forma de una identidad que es idéntica y simultáneamente diferente respecto del absoluto. En ese sentido también la visión ecuánime del Karma Yogi implica que se mantiene ecuánime. Muchas veces una persona de mentalidad infantil desea que se le cumplan todos sus deseos, pero ¿hasta dónde uno realmente sabe qué es lo bueno para uno mismo? Yo me pregunto qué pasaría si a los niños pequeños se le cumpliesen todos sus deseos. Yo me pregunto qué pasaría si a la gente adulta que tiene mentalidad infantil se le cumplieran todos los deseos. ¿En qué tipo de mundo viviríamos? Entonces, el punto es que un Karma Yogi que tiene una inteligencia espiritual estable comprende que tanto en los eventos agradables como en los eventos desagradables de la vida existe la posibilidad de siempre poder estar en contacto con el absoluto. Y por eso es que no se perturba ante el devenir de la ganancia, la pérdida, la victoria, la derrota, el nacimiento y la muerte. Y en este sentido, como el Karma Yogi comprende que Krishna es el amigo supremo, el Karma Yogi en ese sentido trasciende de manera gradual el deseo material y la ira, porque entiende que en definitiva todo lo que Krishna hace es bueno. En ese sentido también el Karma Yogi disfruta de un placer interno y por lo tanto de una auténtica felicidad espiritual. Y como decía Krishna en el último texto de la sección anterior, un alma que ha alcanzado ese estado tiene asegurada la liberación en un futuro muy cercano. Tras esta introducción, en la que hablamos de la pregunta de Arjuna, en la que también hablamos de los puntos principales de la sección anterior, ya tenemos armado todo el contexto y la conexión para abordar la sección del día de hoy, que es la del capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, texto 27 y 28. Una sección breve en la que en realidad en el significado tenemos dos puntos centrales de análisis. Pero leamos primero la traducción. Krishna dice en estos textos: evitando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrados en el entrecejo, suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación, controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia, el trascendentalista que busca la liberación se libera del deseo, el temor y la ira. Aquel que siempre se encuentra en este estado, sin duda que está liberado. Entonces, al leer estos dos textos de la sección de hoy, podemos ver que hay dos puntos centrales a analizar, y de los cuales en uno de ellos no vamos a detenernos demasiado porque es el preludio para lo que viene más adelante. ¿Por qué? Porque en el texto 27, Krishna está estableciendo un preludio a la práctica del Ashtanga Yoga. Es decir, en este capítulo 5, Krishna viene exponiendo las ideas centrales respecto del Karma Yoga, y en el capítulo 6, Krishna va a exponer con detalle y de manera muy puntual
las diferentes fases por las que atraviesa el proceso de yoga, denominado como yoga místico o Ashtanga Yoga. Y por lo tanto, en este texto 27 y 28, lo que Krishna plantea es un adelanto de lo que va a venir más adelante. Es decir, esto es una introducción, es simplemente un preludio, es un punto de partida muy sintético para que luego en el capítulo 6 Krishna pueda expandir ese proceso de yoga de manera detallada y por lo tanto analítica. Es decir, lo que Prabhupada destaca en el significado es que este Ashtanga Yoga, como lo denomina su misma denominación, es un proceso de vinculación con el Supremo que consta de Ashta, de ocho fases, que son Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. El punto es que este yoga conduce finalmente a la liberación a su practicante y en ese sentido tiene cierta relación también con el Karma Yoga. El segundo elemento a analizar del significado de la sección de hoy es lo que Srila Prabhupada denomina el proceso de liberación en el Supremo. Es decir, en la práctica de conciencia de Krishna no nos encontramos con un conocimiento difuso ni con una visión de la divinidad abstracta, lejana o poco precisa. En el proceso de conciencia de Krishna nos encontramos con una visión perfecta, con una visión nítida y definida respecto de el Supremo, Krishna mismo y nosotros, los seres individuales, y la posibilidad de construir una conexión o vínculo con la divinidad suprema. Es decir, en la práctica del Bhakti Yoga es fundamental comprender todas estas nociones que tienen relación con el Supremo mismo y con la posibilidad de establecer una comunicación con dicha divinidad. Pero esa comunicación puede indudablemente partir desde Shraddha, es decir, desde la fe, pero Srila Prabhupada está introduciendo un aspecto nociológico también en el significado. ¿Por qué? En general, cuando nosotros abordamos la teoría del conocimiento desde la perspectiva que asume la sucesión discipular en el proceso de conciencia de Krishna, en cuanto a las fuentes del conocimiento, decimos que una de ellas es obviamente la razón, como cuando utilizamos la lógica y a partir de ciertas premisas deducimos una conclusión. Otra forma de producir conocimiento es la percepción sensorial, como en el caso de la ciencia. Partiendo de ciertas hipótesis, aplicamos un proceso de experimentación y observación y llegamos a confirmar o refutar nuestros enunciados de partida. Pero también existe otra posibilidad de aproximarnos al conocimiento, que es la autoridad. Es decir, si yo quiero saber sobre medicina, no le voy a preguntar a un astrólogo, no le voy a preguntar a un sociólogo, sino que me voy a acercar a un especialista en dicha ciencia, evidentemente un médico y específicamente de la especialidad que necesitemos para resolver algún tema de salud. Entonces, el punto es que este último proceso, el proceso de recurrir a la fuente autorizada, es el proceso fundamental dentro de la metodología de conocimiento del proceso de conciencia de Krishna. Pero sin embargo, acá Prabhupada está introduciendo un punto nociológico importante en el significado, dado que si bien en principio en la vida espiritual depositamos nuestra confianza en la autoridad del maestro espiritual, en la autoridad de las Shastras, en la autoridad de los Vaishnavas, y en función de esas tres importantes autoridades entendemos quiénes somos, quién es Krishna y qué relación nos une a él. Esa autoridad implica una fe en aceptar que lo que viene del maestro espiritual, de las escrituras reveladas y de los practicantes de Bhakti Yoga es algo correcto, es algo verdadero, es algo certero. Pero el punto es que, como Prabhupada destaca, acá hay una apertura a la posibilidad de un conocimiento personal.
Mediante la práctica del servicio devocional, si bien es importante partir de la fe, pero por la práctica del proceso mismo de vida espiritual, Srila Prabhupada dice en el significado que uno puede conocer a Krishna. Y este punto es fundamental. Es decir, si bien en la vida espiritual partimos de la creencia de que Krishna no es un hombre común, de que Krishna es el Brahman supremo y la suprema personalidad de Dios y el origen de los mundos materiales y espirituales, etc., aún así, la práctica disciplinada del proceso, la práctica regular del proceso, nos da la posibilidad de purificar los instrumentos de conocimiento, purificar los sentidos, purificar la mente, purificar la inteligencia, hasta llegar al punto de tener una experiencia directa mediante la observación de nuestra propia naturaleza espiritual y de Krishna mismo como nuestro amigo supremo. Es decir, nuestro conocimiento se ve ampliado, nuestra capacidad de conocimiento, que ahora está limitada por la materia, nuestra capacidad de conocimiento que ahora está limitada por las designaciones materiales, esa capacidad de conocimiento se eleva, se purifica y se amplía mediante la práctica regulada y disciplinada del servicio devocional, de modo tal que aunque al principio aceptemos la existencia de Krishna por fe, a su debido tiempo y tras una puesta en práctica metódica, regulada y disciplinada del proceso de conciencia de Krishna, el practicante puede comprender quién es Krishna mismo partiendo de una experiencia directa, cara a cara. Y abundan ejemplos de este tipo en los diferentes pasatiempos que se narran en los distintos cantos del Srimad Bhagavatam. Entonces, el punto es que esta liberación en el Supremo, que implica un conocimiento claro de nuestra identidad y de la identidad del Absoluto, esta liberación en el Supremo, que implica el desarrollo de cualidades trascendentales en el carácter del practicante del Karma Yoga, esta liberación en el Supremo, que nos permite comprender a Krishna cara a cara y tal como es, nos sitúa evidentemente en una posición trascendental y por lo tanto esta liberación en el Supremo amplía todas nuestras capacidades de percepción sensorial, intelectual y espiritual, en el sentido que en el practicante de este proceso de autorrealización se desarrolla la capacidad de percibir la presencia del Supremo en cada aspecto de la manifestación material y espiritual. Es decir, cuando uno practica el proceso de vincularse con el Supremo, a partir del conocimiento del Bhagavad Gita, uno puede percibir a Krishna incluso en las manifestaciones burdas y sutiles de este mundo material. Uno puede comprender que Krishna es la luz del sol y de la luna, que Krishna es el calor del fuego, el sabor del agua, el aroma de la tierra, la fuerza de los fuertes, la inteligencia de los inteligentes, la habilidad del hombre. Uno puede comprender que el sol es el ojo del Supremo en su forma universal, que la luna es su mente, que los ríos son sus venas, que las montañas son sus huesos, que los océanos son su cintura, y que diferentes planetas del universo se encuentran situados en la forma universal del Supremo. Pero además de eso, esta liberación en el Supremo implica que se va desdibujando la división entre vida espiritual y vida material. ¿Por qué? Porque la liberación en el Supremo, tal como explica Srila Prabhupada en el significado, desarrolla en nosotros la capacidad de sentir la presencia de Krishna en todas las esferas de las actividades diarias que realizamos. Entonces, quien logra esta liberación en el Supremo, si es un monje, en las actividades diarias que desarrolla dentro del templo en el cual vive, está totalmente conectado con Krishna. Si uno no vive en un templo, si uno vive en su casa, en una comunidad o en cualquier lugar donde uno desarrolla sus actividades, puede relacionar su trabajo, la relación con la familia, con los amigos, el estudio,
incluso el esparcimiento en relación con Krishna y obviamente también la práctica de su sadhana y de esas actividades que directamente pueden ser percibidas como servicio devocional. Pero incluso esas actividades que en apariencia, externamente, pueden parecer no devocionales, porque un hombre común trabaja y un Vaishnava también, un hombre común tiene una familia, un Vaishnava también, un hombre común estudia, un Vaishnava también, lo mismo una mujer. Como el Vaishnava pone todas esas actividades en conexión con el Supremo, está en el plano de la liberación, está liberado en el Supremo. Y además, esta liberación en el Supremo, tal como Srila Prabhupada explica en el significado, amplía nuestra capacidad de percepción y amplía nuestra capacidad de conocimiento en el sentido que uno puede experimentar la presencia de la superalma dentro del corazón. Es decir, hay personas que cuando hablan de vida espiritual, cuando hablan de sentimientos espirituales, a veces en realidad a lo que hacen referencia es al sentir de la mente. A veces a lo que hacen referencia es a estados transitorios de sensaciones. Pero aquel que realmente alcanzó la liberación en el Supremo está en conexión directa con Paramatma. Y esa conexión directa con Paramatma hace que se revele todo el conocimiento necesario para comprender la filosofía de conciencia de Krishna, hace que se desarrollen todas las habilidades necesarias para que uno pueda desempeñar su servicio dentro de ISKCON. También esa conexión con Paramatma, esa conexión entre el deseo sincero de servicio y ese Paramatma, esa superalma, que es Krishna mismo que está en el corazón, hace que todo el entorno se vuelva favorable para la práctica del servicio devocional. Incluso cuando la mente contaminada por la materia ve ciertas situaciones como desfavorables. También esas situaciones desfavorables para un practicante sincero de vida espiritual se convierten en posibilidades de avance, se convierten en posibilidades de lograr un mayor nivel de madurez en la vida espiritual. Una madurez en la cual no evaluemos lo bueno y lo malo en relación con los estados transitorios de la mente, sino en relación con la conexión con Paramatma. Y en ese sentido, todo lo bueno es aquello que me permite restablecer de modo más sólido y directo mi relación con Krishna mismo y obviamente también con los Vaishnavas. Entonces, en el Bhagavad Gita tal como es, a través de los diferentes capítulos que lo componen, que en total son 18 y en sus 700 textos, nos encontramos con un diálogo. Las preguntas de Arjuna no son preguntas comunes porque dan la posibilidad a Krishna de desarrollar ese conocimiento que le permite al alma condicionada que está dentro de este mundo alcanzar la máxima perfección. Pero específicamente las preguntas que Arjuna plantea a Krishna en el capítulo 5 no solamente permiten el desarrollo de este diálogo, sino que además tienen existencialmente un valor profundo, porque nos marcan la diferencia entre el vivir de las plantas y los animales y el existir propio del ser humano como esa capacidad potencial para perfeccionar en sentido espiritual nuestra vida, estableciendo una conexión con el Supremo. En ese sentido, Krishna destaca ante las preguntas de Arjuna en este capítulo la importancia del karma yoga como proceso de autorrealización. Y como Krishna dice, esa práctica del karma yoga nos permite alcanzar la liberación. En la sección que abordamos hoy, Krishna introduce como preludio y de manera muy sintética la práctica de otro tipo de yoga que es el Ashtanga Yoga, que luego de manera detallada y analítica va a desarrollar en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, tal como es denominado Dhyana Yoga. Ahora, el punto es que encontramos una unificación de objetivos entre Karma Yoga y Ashtanga Yoga, al menos en una primera lectura, porque ambos procesos, tal como Krishna plantea, nos permiten alcanzar la liberación. Es decir, en el Bhagavad Gita, Krishna expone diferentes procesos de yoga. En el Bhagavad Gita, Krishna nos explica tanto los fundamentos de esos procesos de yoga como las fases por las que transita
el practicante de cada uno de esos yogas, como así también Krishna explica la meta que puede alcanzar cada practicante al dedicarse o consagrarse a algún tipo de yoga en particular. Por eso es muy importante que nosotros, con una mente amplia, podamos conocer estos procesos, podamos evaluar estos procesos, podamos practicar estos procesos y obviamente a través de esta práctica alcanzar la perfección suprema de nuestra existencia. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a los devotos reunidos. Bien, vamos a ver si hay preguntas. Saludos, Priyasaka Prabhu, saludos y abrazo grande. Emilcia Licioni, también saludos. Mari Ann, Diana Bellone, Maxi Sampaoli, Ekendra Das, Edgardo Burgos, Claudi De Simone, Francisco Sosa, Nandaraj Prabhu, reverencias también, abrazo grande. Se movió la cámara, sí, esta cámara tiene vida ya la cámara. Carolina Frank, también, saludos. Romin Fairi, Sabrina Segovia, Jessica Ríos. Bueno, no estoy viendo ninguna pregunta. No estoy viendo ninguna pregunta en la sección de comentarios. Así que bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco muchísimo por darme la oportunidad de exponer acerca de este conocimiento del Bhagavad Gita. Acepten por favor todos mis respetuosas reverencias y tengan en cuenta que mañana cambia el horario de fiesta de domingo, no para todos los domingos, sino solo por mañana. Porque mañana va a dar la clase para todos nosotros su santidad Srila Krishna Kshetra Swami Maharaj. Y la clase de mañana que va a dar Maharaj no va a ser a las 5 de la tarde, como todos los domingos, sino que mañana la clase es a la 1. La clase va a ser a las 13 horas, horario de Argentina. Y se hace en este horario en particular porque, bueno, Maharaj se encuentra en un país de Europa que tiene un uso horario muy diferente al nuestro, y si él transmitiese a las 5 de la tarde nuestro, sería ya entrada la noche. Entonces, recuerden, mañana clase de fiesta de domingo, Srila Krishna Kshetra Swami Maharaj, a la 1 de la tarde, 13 horas, horario de Argentina, por la página de Facebook de ISKCON Buenos Aires. Nuevamente, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Hare Krishna, Aum Tat Sat.